Póngase cómodo. Si el Señor nos ha traído hoy día a este lugar es porque Él quiere hablarnos. Quiere comunicarnos todo lo que el bien de Él hace a nosotros en estos tiempos. La verdad que hacía un tiempo que no estaba acá. Nos tomamos unas vacaciones con mi esposa. Ella en este momento no pudo venir. Su mamá está complicada de salud. Ustedes saben que ella ya tiene unos cuantos años. Mi suegra, 94 años, cumplió ya 94 años. Son muchos años. Yo quiero vivir 100. Quizás sería pedirle mucho al Señor con todos los achaques que tenemos. Gloria al Señor por nuestra hermana Fanny, que Él es bueno, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. La verdad que mi corazón está un poquito triste. Usted sabe que estamos pasando una situación complicada a nivel mundial por la tosudez de un hombre, la soberbia de alguien que tiene al mundo en crisis, viendo morir la gente. La verdad que el Señor tenga misericordia. Estamos en los tiempos finales. A veces no se habla de que estamos en los tiempos finales, pero sí estamos en los tiempos finales. Ezequiel habla de la profecía de estos tiempos que estamos viviendo. Y él habla de esto. Así que no se sorprenda de que el Señor en un rato más puede venir. Tenemos que decir, Señor, ven. Eso debe ser nuestro clamor. Que el Señor tiene que venir por su iglesia. Quiero que tenga paciencia hoy día quiero hablar lo que el Señor me está hablando. Allá en 1 Samuel, el capítulo 15, el versículo 22, si usted quiere buscarlo, el profeta Samuel, él hablaba de una condición y él decía, Samuel reflexionaba con respecto al tiempo aquel donde él vivía. Él decía, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Miren lo que el profeta, él reaccionaba y se detenía. Y él pensaba que si los sacrificios, los holocaustos y todo el sacrificio que el ser humano hace hacia Dios, eso agrada de manera profunda el corazón de Dios. Y él determinaba, decía, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y a veces nosotros, mis hermanos, pensamos de que el hecho de sacrificarnos, de levantarnos a orar, no estoy diciendo que no hay que orar, es muy hermoso orar, conversar con el Señor, y todo lo que hacemos a veces pensamos que eso está agradando a Dios, pero por otro lado nosotros estamos haciendo todo lo contrario, estamos desobedeciendo la palabra. Dos cosas que caminan por carriles diferentes. Una cosa es la obediencia y otra cosa es lo que yo hago por el Señor. Así que, mi hermano, yo hoy día quiero hablar de lo que el Señor ha estado tratando con mi vida. Si lo que hacemos es venir a la iglesia los días de domingo, el tiempo que usted toma para orar, el tiempo que usted dedica para la palabra, ¿qué es más importante para Dios? ¿El hacer todo eso o obedecer la palabra de Dios? Porque allí está el meollo del cristiano. Allí está en lo que el Señor necesita de usted y de mí, la obediencia. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos demasiado atrofiada como seres humanos, la obediencia. Lo malo viene con nosotros desde el comienzo, lo bueno hay que buscarlo y lo bueno está en el Señor. Nosotros venimos contaminados, pero lo bueno de que en el Señor hay solución. Hay solución en las cosas que nosotros a veces no entendemos. Por eso, la obediencia total a Dios tiene un premio. La obediencia a Dios cuenta con el respaldo de Él. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Él se preocupa y ve la actitud y la condición que nosotros tenemos hacia Él. Porque Él lo ve todo. Él conoce cada pensamiento, conoce cada instancia de nuestra vida. Él la sabe toda.
pero decía en un comienzo, por la soberbia de un hombre, el mundo está en crisis. Y esto puede causar una tercera guerra mundial. Yo no sé si usted está mirando con ojos de preocupación lo que puede hacer. Fíjese, un solo hombre. Pero nosotros tenemos un Dios más grande que Él. Así que yo hoy día quiero referirme a una persona que le tocó en aquel tiempo que pasó él, que tuvo que enfrentar una obediencia total. Dios lo llama, Dios le habla y le dice que tiene que él prepararse para un acontecimiento que trasciende desde el momento que pasó esta situación hasta ahora. Él le da instrucciones y le dice, mira, tú tienes que prepararte porque va a venir un cataclismo, va a venir algo que nadie va a poder sacarlo, sino que es algo que yo ya he visto, dice Dios a este hombre, y tú vas a tener que obedecer. Ciertas instrucciones que Dios le da a un hombre en un momento, y si no hubiese sido por la obediencia de él habría sucumbido juntamente con su familia. Y usted se preguntará, ¿cuántas veces el Señor nos ha estado advirtiendo de cosas? ¿De cuántas cosas nos ha advertido el Señor? ¿Y de cuántas nosotros hemos obedecido? ¿De cuántas nosotros hemos puesto oído al Señor? Porque en nosotros hay soberbia, hay orgullo, hay arrogancia, hay equivocación. Me refiero... Quiero que abra su Biblia ya en el primer libro de Génesis, el capítulo 6. Vamos a leer algunas situaciones que estaba viviendo, me refiero a Noé. Yo hace tiempo atrás, hace años atrás, prediqué que Noé había construido un arca. ¿Se acuerdan de esa predicación? Hace como 2 o 3 años atrás. ¿Quién nos iba a dar un arca? Nos iba a dar un arca. Y aquí está el arca. Así que yo quiero referirme a Noé. Dice ya el capítulo 6 de Génesis, quiero que usted sepa en la condición que estaba viviendo Noé en aquellos. Dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Allí habla de un hombre justo, de un hombre perfecto. No que haya sido que no tenía alguna deficiencia, sino que habla de madurez, un hombre maduro, un hombre que había entendido que caminar con Dios era lo mejor. Dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice que engendró 3 hijos, a Cam, Sem y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Habla de las medidas que le dio, las instrucciones que Dios le dio a Noé. Y dice que el relato habla de que la tierra estaba en una condición horrible, paupérrima. Dice que, dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Fíjese que yo busqué la palabra corromper. Busqué el significado de ella en toda su amplitud. Y la palabra de corromper tiene que ver con echar a perder. Se había echado a perder. Si usted la va traduciendo, dice que la tierra se había echado a perder, se había depravado, dañar o pudrir algo. Son los significados de corromper. Trastornar, desordenar la forma de algo. Hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprochables. Esa era la condición en la que Noé estaba viviendo. Por eso es que Dios le dice que
La tierra estaba llena de violencia, estaba corrompida, todo ser había corrompido sus caminos. La violencia tiene que ver con un tipo de interacción de un individuo causándole daño o imponiendo una situación a otro. Eso tiene que ver la violencia, cuando alguien le hace daño a otro o le impone algo a otro para causarle daño. Ese tipo de violencia estaba ocurriendo en los tiempos de Noé. Entonces, si nosotros pensamos de que nuestra vida en este tiempo, si nosotros analizamos, si nosotros vemos la condición del mundo entero, ¿qué es lo que está pasando? Noé tenía 500 años, decía la palabra, se dice que Noé era un varón justo en sus generaciones. Habla de que la tierra estaba corrompida completamente y estaba la tierra corrompida, llena de violencia. ¿A usted, mi hermano, mi hermana, le parece algo familiar del tiempo de Noé a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo? ¿Se asemeja a algo? ¿Usted ha tomado conciencia de que el tiempo que nosotros estamos viviendo tiene alguna similitud? ¿Usted lo asocia con lo que estaba viviendo Noé? ¿Hay violencia en este momento aquí en la tierra o no estoy yo equivocado? Estamos viviendo un tiempo de violencia. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos preocuparnos, los tiempos que estamos viviendo. No solamente estamos viviendo la pandemia, el problema económico, el problema social, sino que el tiempo de Dios, el tiempo que el Señor nos habla de que en los últimos tiempos van a haber todo este tipo de cosas. No solamente debemos nosotros entender de que el tiempo está pasando, pero debe en nosotros producir algún grado de inquietud en el momento que estamos nosotros avanzando con este tipo de violencia. Dice la palabra del Señor que dice, y miró Dios, estoy leyendo el versículo 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La pregunta que yo me hago y le hago a usted, ¿qué verá Dios en este tiempo cuando mira la tierra? ¿Verá algo diferente? ¿Verá algo diferente de lo que vio cuando Noé, lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en ese tiempo, esa generación? ¿Qué verá Dios ahora? ¿Qué verá en usted? ¿Qué verá en mí Dios como cristiano? Es un tiempo donde debemos nosotros como cristianos reflexionar y pensar de que lo que el Señor nos habla, cada vez que Dios nos permite estar aquí en este lugar y nos comunica el anhelo, el deseo de estar despierto, de estar atento a lo que está sucediendo. Pero a veces nosotros lo hacemos, a veces de forma mecánica, que tenemos que venir el día domingo, que tenemos que reunirnos, pero no estamos atentos a obedecer la palabra de lo que el Señor nos comunica domingo a domingo. Decía, ¿qué verá Dios cuando mira a la tierra en este tiempo? ¿Verá algo diferente de lo que está pasando hoy, la violencia en la tierra? Hoy día hay violencia, hay anarquía, hay inmoralidad, hay desobediencia, hay orgullo, hay egoísmo, hay mentiras, hay hipocresía y soberbia. Todo eso no es algo ajeno a nosotros. Cada uno de nosotros estamos inmersos en todo este tipo de problemas. No porque seamos cristianos no vamos a estar nosotros al margen o ajenos a lo que está sucediendo. ¿Sabe usted que a causa de esta condición que tenía la tierra, Dios le comunica a Noé lo que él había decidido? Yo cuando veía este pasaje decía, Señor, ¿qué habrás decidido tú ya ahora para el mundo? ¿Qué habrás decidido para Chile? Porque a causa de la violencia, a causa de lo que está pasando, a consecuencia de usted y de mí, de lo que hay en nuestro corazón,
Porque en nuestro corazón también hay violencia. También hay orgullo, también hay soberbia, también hay egoísmo. No estamos ajenos a eso. Y eso es lo que Dios vio en ese momento. La tierra estaba corrompida. Había todo tipo de engaño, había todo tipo de egoísmo, de hipocresía. Y eso dentro de las iglesias sí se maneja, sí hay todo este tipo de violencia. Hay odio, hay egoísmo, hay envidias, hay inmadureces. A causa de esta condición que tenía la tierra, Dios le comunicó a Noé diciendo: el fin de todo ser, he puesto, dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ello, y aquí que yo la destruiré con la tierra. ¿Cuál será la sentencia de Dios en este momento para el mundo? Viendo todo lo que hay y todo lo que va a suceder, porque la violencia va a seguir en su escalada de violencia. Esto no va a menguar, sino que va a seguir la violencia. Gracias. Cuando yo veía esta palabra, mis hermanos, me estremecía y decía: Señor, ¿cuánto tiempo nosotros perdemos en hacer otras cosas y no obedecer a la palabra? Como decía Samuel. ¿Será necesario hacer tanto esfuerzo y no obedecer a la palabra? ¿De qué nos vale? Quizás Dios está aburrido de todo lo que nosotros hacemos, de esta liturgia que venimos acá, y quizás se preguntará: ¿y por qué no me obedecen de lo que yo les hablo? En la palabra, en mi carta de amor, en lo que yo he dejado establecido. Allí está el camino, allí está cómo nosotros debemos solucionar nuestros problemas. Pero somos dados a no obedecer. Pero ¿sabe lo que me gusta a mí de Noé? Que Noé escuchó la palabra de Dios. Dios le habla a Noé y Noé puso atención. Noé puso atención de las instrucciones que Dios le da por la situación de lo que él había decidido terminar con todo ser viviente en la tierra. Él tuvo la capacidad de detenerse y pensar y entender y aceptar las instrucciones de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, es lo que nosotros adolecemos. Nosotros no ponemos atención a Dios, sino que le damos más valor a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestra experiencia, pero no le ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos habla. Simple 3 instrucciones. Le dice: hazte esto, esto y esto. Y con eso tú vas a poder sortear el cataclismo, el diluvio y la muerte de todo el ser viviente que había aquí en la tierra. Pero, ¿y sabe usted que el diluvio, quizás nosotros como seres humanos pensaríamos de que fue algo que el Señor no pensó de destruir todo lo que había en ese momento, la creación de Él? Pero sabe que el diluvio, en su perspectiva teológica, fue una exhibición de la soberanía de Dios en juicio. Fue una demostración de la soberanía, del poder de lo que Dios es en sí. Y no solamente lo hizo en el momento, sino que también lo puso como ejemplo de aquel día futuro en que tampoco nadie podrá escapar de la acción de Dios, cuando todos los que han rechazado a Dios y a Jesucristo y aquellos que no han querido vivir conforme a Él, va a haber un momento donde también van a ver la mano de Dios. Nadie va a escapar, tanto del tribunal de Cristo como del gran trono blanco, de los dos juicios que van a haber. Va a haber una examinación de los cristianos en el tribunal, y va a haber un juicio para todos aquellos que han vivido arrogantemente, que quieren vivir de acuerdo a sus pensamientos, a sus ideas,
pero no conforme a la palabra y a lo que el Señor ha dejado establecido. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos, la obediencia. La obediencia es el talón de Aquiles de cada cristiano, que no queremos obedecer lo que Dios ha dejado establecido. Obedecemos lo que nos gusta solamente, lo que nos trae agrado al oído, pero aquello que nos confronta con nuestras ideas, con nuestro formalismo, con nuestras tradiciones que venimos a veces formados con equivocaciones tremendas. Nos han formado con situaciones que nosotros las mantenemos allí. Llegamos a la iglesia y con una estructura de un sinfín de cosas que no están en la Biblia, que Dios las condena, pero nosotros las seguimos manteniendo. No queremos obedecerle a Dios, obedecemos más a lo que la gente nos dice, a tradiciones, a cosas que están lejos de lo que Dios quiere. Es por la obediencia que Noé preparó el arca. Fue porque Dios le habla y él tuvo la inteligencia, por decir una palabra, de lo que Dios le estaba diciendo era realmente lo correcto y lo que tenía que hacer. Y por esta obediencia, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe en Dios, por la obediencia a Dios. La fe es obediencia. Hay una definición teológica de la fe, pero la fe es obediencia. Nada más que eso, obediencia. Dios quiere que le obedezcamos a su palabra, a su mensaje, a lo que Él ha dejado establecido. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros poder obedecerle a Dios? ¿A quién le cuesta obedecerle a Dios? A mí me cuesta obedecerle a Dios. O si yo seré el duro de cabeza, el testarudo. Pero cuesta obedecerle a Dios. Cuando vamos nosotros a su carta de amor, que es la palabra de Dios, porque la Biblia es una carta de amor, no es algo que nos vaya a traer algún daño, sino que es el amor de Dios. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, estamos conversando con el Señor. Él nos está hablando. Me dice: Juan, mira, esto quiero que tú hagas. Esto quiero que tú entiendas. Y cuando estoy pasando algún problema, debo decirle: Señor, ¿qué voy a aprender de esto que estoy pasando? De esta situación, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a salir fortalecido? No decirle: Señor, otra vez igual. ¿Qué me vas a enseñar ahora? Porque los que hemos pasado problemas, no quiero ser autorreferente, pero los que hemos tenido problemas terminales de diagnósticos lapidarios que nos dicen: tú hasta aquí. A mí, cuando recién salí, muchos años atrás, me habían dado 1 año y medio de vida. Después comenzaron las enfermedades. He tenido 4 cánceres ya, así que, pero el Señor sigue siendo el Dios que nos salva y nos sana. Pero he tenido que entender que debo obedecerle a Dios, creerle a Dios. Pero de allí donde nos cuesta a nosotros, creemos más en otras cosas. Creemos incluso a veces en cosas que nos han transmitido. Yo he ido, no quiero ofender a nadie, pero yo he ido a casas de cristianos y he visto fetiches en las murallas. Las contramaras, no sé si... Una vez vi, decir, por eso lo digo con respeto, había una herradura allí en la entrada a puerta. Dije: esta familia sí que tuvo que tener harto coraje, se comieron un caballo entero, dije. Entonces, hay cosas que muchas veces uno ve que no hemos entendido. La palabra del Señor nos habla que debemos no tener otros dioses ajenos, solamente Él. Él es el que nos va a nosotros a ayudar en todas las circunstancias de nuestra vida. Decía que el Señor nos ha advertido de muchas cosas. ¿De cuántas cosas hemos sido advertidos por Dios en su palabra y cuántas de ellas hemos obedecido? ¿Cuántos años que nos está hablando el Señor? Yo llevo ya más de 30 años como cristiano. Y desde los 30 años que he estado al lado del Señor, siempre Él me ha hablado. Y sé que a usted también. Sé que el Señor cada día le habla. Y le dice: hijo, por aquí yo quiero que tú vayas. Quiero que tú leas, quiero que tú converses conmigo.
Porque es grato conversar con el Señor, tener una charla en la mañana, hablarle, decirle, Señor, yo converso con el Señor, le digo, Señor, hoy día me duele la pierna, a veces ando con los neumáticos medio descifrados, y digo así, converso con el Señor así, porque Él es mi amigo. Me duele la cabeza, ando desanimado, andado triste, entonces, y el Señor lo entiende a uno. No tengo que buscar palabras rebuscadas, ni buscar alguna inspiración o ponerme en alguna situación extraña, sino que Dios es mi Dios y también es el suyo. Hable con Él, cuéntele, hágale caso, créale lo que Él ha dejado establecido porque es la verdad. Él no le va a mentir, Él nunca nos va a engañar, Él nunca nos va a llegar a situaciones donde nosotros nos vamos a sentir incómodos. Es lo que nosotros no hemos entendido de los planes de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, de que es mejor estar un día en sus brazos que 1000 fuera. Sentir las caricias de Dios cuando usted está allí arruinado, cuando usted está pasando un problema y usted siente de que alguien lo está ayudando, no está solo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo, verdad? De repente nos sentimos solos. Nos sentimos como que todo está oscuro, como que todo se ha perdido. Pero allí está Dios. El arca representaba a Cristo en su momento. Todo el que se subiera al arca sería salvado del diluvio en aquel tiempo. Como lo es ahora en Jesús. En estos tiempos, todo el que se acerca a Él lo recibe como amo y Señor de su vida y se arrepiente de sus pecados será salvo. Hoy día tenemos a Jesucristo. No tenemos un arca físicamente, pero tenemos a Jesús. Para que todo lo que un día le hemos recibido tengamos la tranquilidad de que cuando venga el día que suene la trompeta, allí seremos alzados hacia los cielos. ¿Por qué es tan importante para el cristiano construir el arca como Dios lo establece con sus medidas? Ellas representan, ¿sabe usted que por qué Él le da estas medidas? A Noé le dice que tiene que hacerse el arca de madera de gofer, de madera. El gofer es como parecido al alerce. ¿Quién conoce el alerce? El alerce es una madera muy noble, muy dura. Es como el ciprés de allá de la región de allá de Chiloé, de las Huaytecas, se llama es una madera que la usan para los botes, que es muy dura. Pero la madera representaba la cruz de Cristo, donde Jesús murió por nosotros. Esa era la representación que le hablaba de la madera. Tenía que ser de madera de lo que Cristo un día iba a levantar allí su vida en sacrificio, en rescate y en libertad a la humanidad. Por eso le habla de madera. También le habla de brea, le dice que tenía que calafatear, dice el arca por dentro y por fuera con brea. Era un tipo de alquitrán que no penetraba el agua. La brea se refería a la santidad del cristiano, aquella que impermeabiliza las cosas que no son de Dios. Cuando nosotros somos calafateados con brea, estamos hablando de santidad, cómo yo llevo mi vida, cómo yo calafateo, cómo yo protejo mi arca física, que es nuestro cuerpo, la santidad. Cómo nosotros representamos esta figura de la brea, de la santidad. Debemos cada día calafatear nuestra vida, nuestras palabras, lo que vemos, lo que entra a nuestra vida. Debemos nosotros allí, habla de la santidad. Habla de 3 pisos, primero, segundo y tercer piso. Está hablando de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que el Señor le habla no tenía una simbología, tenía un significado. Le habla que tenía que hacerle 3 niveles. Tenía que estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le hizo hazte un arca con 10, 20 pisos, solamente con 3. También le dice que tiene que tener solamente una ventana. Debe entrar en el cristiano solamente la luz de Cristo. Una sola luz, la luz de Cristo. Y le habla de una sola puerta. ¿Quién era? Nosotros entramos por Jesús. Jesús es la puerta. Así que
El arca representaba justamente lo que el Señor en este tiempo nos quiere hablar. Que Él es la puerta, Él es la luz, es el camino, Él es la vida. Por eso, mi hermano, no perdamos el tiempo en buscar otras alternativas, sino creámosle al Señor, sigamos lo que Él nos habla en su palabra. No desviemos la mirada. La construcción del arca para Noé representaba la salvación para él y su familia, si él obedecía y construía como Dios se lo había ordenado. Si usted medita y si usted piensa, el Señor nos ha dicho de que solamente en Él hay salvación, no hay en nadie más. No hay salvación en otro lugar. Ni en los santos, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en nadie. Solamente en Cristo. Es por eso que nosotros debemos entender y debemos creerle, Señor, debemos obedecerle. La pregunta que me hacía y quiero hacerle a usted también hoy día mientras preparaba este sermón: ¿cómo está nuestra arca que estamos construyendo desde el momento que recibimos al Señor en nuestra vida? Cuando nos arrepentimos y cuando confesamos nuestros pecados, a contar de ese momento comenzamos la construcción de nuestra arca. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Ese día comenzó la construcción de nuestra arca. Cuando usted se arrepintió, cuando le dijimos sí al Señor, allí comenzó la construcción de nuestra arca. Pero ha pasado el tiempo. ¿Cuántos años llevamos nosotros construyendo el arca? O todavía no hemos comenzado, quizás porque las medidas las encontramos a lo mejor un poco difíciles de cumplir. Hablo de medidas como figura para este tiempo, no hablo de medidas físicas de construir un arca física, sino que hablo de medidas espirituales. Las medidas que Jesús nos pide son aquellas que quizás no estamos dispuestos nosotros a ponerlas en práctica. Y yo quiero que usted me vaya acompañando y vamos examinándonos si las medidas que el Señor nos pide están en nosotros, el deseo de ir colocándolas para la construcción de esta arca espiritual que el Señor nos habla. Si estamos dispuestos a cumplirlas. Vamos a comenzar con la primera medida. ¿Cómo están las medidas de santidad en nuestra arca? Estamos nosotros, yo hablaba de la brea, de la santidad, porque la brea representaba la santidad. ¿Cómo está la medida de santidad en nuestra vida? ¿Estamos llevando una vida en santidad? Como primera medida, ¿cómo está la medida de obediencia? ¿Estamos dispuestos a obedecerle al Señor o solamente nosotros queremos hacer lo que en nuestra cabeza, en nuestro anhelo, en nuestra visión que tenemos del mundo? ¿Estamos dispuestos nosotros a poner allí en el arca la medida de obediencia? ¿Cómo está la medida de sometimiento? ¿Estamos sometidos a Dios? ¿Estamos nosotros obligados? ¿Estamos de una manera voluntaria, de una manera que nos agrada, es depender de lo que el Señor nos habla? Yo cuando hacía este análisis de lo que el Señor me hablaba, el Señor me hablaba, ¿cómo está la medida de fe? ¿Cómo está tu fe? Juan, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la medida de santidad? ¿Cómo está la medida de obediencia tuya? ¿Cómo está la medida de paciencia? ¿Cuánta paciencia tienes tú? ¿Estás colocando allí en el arca la paciencia aquella que yo tengo contigo? Ay, que ha tenido paciencia conmigo el Señor. Yo fui muy duro de cabeza. Pero allí está el Señor, me dice, tú tienes que tener paciencia, también esperar y creer lo que yo te he dejado establecido. ¿Cómo está la medida de confianza? ¿Hay confianza en Dios? ¿Le confiamos nuestra vida a Dios o le confiamos la vida a otra situación? ¿Cómo está la medida de esperanza? ¿Esperamos en Dios o estamos esperando a lo mejor otra cosa? ¿Cómo está la medida del temor? ¿Le tememos a Dios? No tenerle miedo, sino que el temor a Dios tiene que ver con reverencia, de ver quién es Dios para nosotros.
¿Qué representa Él en mi vida? ¿Cómo está la medida de la dependencia, del amor a Dios, del compromiso, de la alegría, de la libertad? ¿Estamos construyendo nosotros, estamos colocándole esas medidas a esta arca que empezamos a construir cuando recibimos al Señor? ¿Hay paciencia? ¿Hay amor? ¿O hay egoísmo? ¿O hay otras cosas? Mi hermano, a veces nosotros no queremos escuchar a Dios. Así de simple. Porque cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, Dios será el tiempo de hablarnos. Y Él no nos quiere comunicar ni hablar de algo que va a ir en contra o hacernos daño, sino que Él nos habla de su gran amor, de su gran paciencia, de lo que Él un día espera de usted y de mí. Que debemos obedecerle y creerle a Él. Pero también, mis queridos hermanos, hermanas, también quiero recordarles que hay muchos cristianos que no quieren renunciar a sus malos hábitos de vida que llevan. No quieren, se mantienen firmes allí de los malos hábitos y de lo que está allí encristado en su corazón que el enemigo le ha ido colocando y le hemos dado cabida. No queremos nosotros renunciar a nuestros malos hábitos, palabras, forma de vida, somos agresivos. No queremos renunciar a eso. Y sabe usted que esas personas están construyendo su propia arca con sus propias medidas. Y tristemente, las medidas que ellos, por ejemplo, no han dejado de ser orgullosos, no han dejado de ser soberbios, altivos, egoístas, chismosos, desleales, mentirosos, ladrones, groseros, hipócritas, y aparentan ser buenos cristianos usando la palabra de Dios para esconderse de su doble vida que llevan. Así de triste. Yo no quiero reservar nada, hermano, de lo que el Señor me habló. Él me habló de esta condición de cristianos. Y allí estamos metidos todos. No me quiero ser al margen. Porque a veces estamos construyendo nuestra arca con nuestras propias medidas. No queremos nosotros renunciar a nuestra vida soberbia, orgullosa, egoísta, chismoso, a ladrones a veces, soberbios. Allí estamos nosotros. Pero sabe, tristemente, algunos vienen a las iglesias y se esconden detrás de la palabra, de pensar que llevan una vida óptima. Pero ante Dios todas nuestras reacciones están desnudas, descubiertas. En nada podemos engañarnos. El Señor nos habla para que cambiemos. Él no nos viene a criticar, ni nos viene allí a enrostrar para avergonzarnos, sino que Él viene para decirnos que debemos cambiar. Juan, tú debes cambiar. Tú debes cambiar. Hay muchas cosas que debemos renunciar, hermanos. Si queremos ver al Señor un día, si queremos nosotros estar en la presencia de Él, tenemos que renunciar a nuestra vida egoísta a veces chismosa, lujuriosa. Una lista que hice yo acá de soberbio, altivo, egoísta, chismoso, desleales, mentirosos, ladrones, groseros, hipócritas, que aparentan ser buenos cristianos, pero estamos usando a veces la misma palabra para escondernos de nuestros malos hábitos que tenemos. Ya basta de jugar a ser cristiano. Al Señor no podemos engañarlo. Todos estos cristianos que construyen y están de manera construyendo su arca con lo anteriormente descrito, perecerán irremisiblemente. Jesús dijo a sus discípulos, más como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como estamos ahora.
El Señor viene luego, hermano. El Señor, no se habla mucho de la venida del Señor, pero el Señor viene. El Señor viene. Todo lo que está pasando, toda esta anarquía, toda esta violencia, toda esta corriente de inmoralidad que está sucediendo, no hay otra evidencia de lo que el Señor nos habla. Todo esto, nadie, ¿sabe usted que cuando veía yo esta palabra y reflexionaba, decía, ¿esto me preocupa o solamente lo veo como algo que tiene que suceder? ¿Cómo lo estoy tomando yo como cristiano? ¿Me preocupa? ¿Estoy interesado en escuchar a Dios, qué es lo que Él me advierte en su palabra? ¿O estoy más entusiasmado de creer lo que el mundo dice? El mundo dice una cosa, pero Dios dice otra cosa. Él dice que Él viene y Él viene. Y viene por aquellos que un día han sometido su vida y se han rendido completamente y han dejado y han abandonado todo aquello que el Señor no quiere que un día comparezcamos delante de Él como somos acá. Porque delante del Señor debemos presentarnos, dice, con una vida en santidad. Debemos despojarnos de todo peso para correr la carrera limpia, con limpia conciencia para llegar a la meta. No podemos engañar a Dios. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, los versículos 2 y 13, Él nos habla de que la palabra de Dios dice que es más cortante que dice que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjese que la palabra de Dios es la que nos confronta a nosotros con nuestra realidad, con nuestros pensamientos, con nuestra equivocación a veces, con nuestra conducta, con nuestra vida que llevamos nosotros a veces creyendo que es la correcta. La única que puede a nosotros corregirnos es la palabra de Dios. Ella nos pone en el rumbo correcto. Ella dice que discierne hasta los pensamientos del alma, las coyunturas, los tuétanos, hasta la médula penetra la palabra. Ella allí nos descubre cuando estamos caminando por caminos equivocados. Cuando creemos nosotros estar haciendo el bien, pero debemos mirarnos siempre en la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesto en la presencia de Dios. Y eso me trae tranquilidad porque no hay nada que podamos nosotros decirle al Señor, yo soy más inteligente que Dios. Esto sí que se te escapó a ti. Al Señor nada se le ha escapado. Por eso es que Samuel decía, si era mejor hacer sacrificios o obediencia. Y me he dado cuenta, de acuerdo a su palabra, que obedecerle es mejor que los sacrificios. Pero es lo más difícil, la obediencia. Quiero ir terminando y decir que ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos? Es temer a Dios y obedecer a su palabra. Dos cosas. Temerle a Dios y obedecer su palabra. Eso es el fin de todo ser. No hay otra cosa más importante en la vida de un ser humano de temer a Dios y obedecer a su palabra, porque ese es el fin de todo. No hay una cosa más grande y más maravillosa de poder un día estar delante de Dios y que Él diga, mira, por lo menos en algo me obedeciste. Fuiste testarudo, fuiste duro, pero justamente obedeciste lo que realmente era necesario. Imagínese que Noé hubiese construido el arca y le hubiese puesto madera o hubiese puesto otros agregados. No habría tenido el resultado después de esta tremenda prueba de obediencia que tuvo que pasar. Una prueba de obediencia extrema. A nosotros, ¿qué el Señor nos ha pedido tan grande? ¿Qué cosa nos ha pedido tan grande que no podamos hacer?
quien no esté allí para ayudarnos. Y eso es lo más importante. Dios siempre va a estar allí para ayudarnos. Él no nos va a dejar solo. Cada prueba que yo he pasado, mi hermano, allí ha estado el Señor. Allí ha estado. Hace años atrás, en una operación que tuve allá en Valparaíso, estaba en la camilla ahí cuando tenían que operarme del primer cáncer, y unas manos de repente empezaron como a empujarme por la espalda. Los doctores pensaron que yo estaba medio, me estaba rayando la papa ahí, que me iba a echar abajo de la cama ahí, y yo sentía allí las manos del Señor. El Señor es una realidad, no es una utopía, no es una idea. Dios es real, hermanos. Y ayer me dijo, aquí yo estoy contigo. Y como Él ha estado conmigo, también está con ustedes. Pero creámosle al Señor. Creámosle al Señor, obedezcámosle a Dios. Porque allí está el resultado de todo el fin del ser humano. Póngase en pie. Si usted ha estado atento, si Dios le ha hablado hoy día, porque el propósito de Dios traerlos acá a este lugar era para hablarles, para hablarnos. Quiero que esté allí en su asiento, si está dispuesto hoy día, piense. Si usted está dispuesto hoy día a obedecerle a Dios, a contarle hoy día, a comenzar a obedecerle a Dios, levante su mano allí en su asiento. Yo voy a comenzar hoy día a decirle, Señor, ayúdame. Yo voy a comenzar hoy día a obedecerle. Si usted quiere obedecerle a Dios, levante su mano, manténgala allí en un señal de compromiso. Señor, yo voy a comenzar hoy día a obedecerte. Quizás he perdido mucho tiempo buscando otras alternativas, pero hoy día quiero que tú me ayudes. Quiero comenzar a obedecer tu palabra. Ella me llevará por sendas de justicia y de verdad. Padre, gracias por este momento. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, gracias porque usted nos ha traído, Señor, alegría de saber de que no estamos solos. Señor, yo lo ruego por tu iglesia, por tu amada, aquí en Forestal, Señor. Yo ruego que usted, Señor, tenga misericordia y nos dé la fuerza para seguir adelante, porque el camino cada vez se hace más estrecho. Ayúdanos a no renunciar, que nunca seamos de doble ánimo, que podamos entender y buscar cada día su dirección a través de su verdad, su palabra. Ella es la que nos trae, Señor, fortaleza y que nos trae la alegría de saber que un día estaremos en su presencia. Líbrenos, Señor, de engaño, líbrenos de pensamientos, Señor, ajenos a su verdad. Bendiga, Señor, la iglesia a través de todo el mundo. Y también bendiga, Señor, los problemas que está pasando, Señor, allí donde está la guerra, Padre. Bendiga a esa gente, Señor. Tenga misericordia. Gracias, Cristo, le doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento.